La paz de Dios, amados hermanos y amigos, que hoy en esta hermosa tarde nuevamente están aquí con nosotros. Deseamos con todo nuestro corazón que Dios bendiga sus vidas y las vidas de sus familias. Hoy en esta tarde, bueno, nuevamente me corresponde la bendición de poder compartir la palabra del Señor a través de este repaso del mes de junio, el cual, pues bueno, trae tres temas muy hermosos que son de grande edificación para nuestra vida. Para lo cual, pues bueno, yo le invito para que hoy en esta tarde usted me acompañe a hacer una oración y oremos al Señor pidiéndole su guianza. Padre glorioso y eterno, y en esta hermosa tarde ponemos nuestras vidas en tus manos y te damos gracias, Señor. Gracias por la bendición de la vida que tú nos has dado. Gracias porque tú has guardado, Señor, a nuestras familias. Tú has guardado, Señor, la vida de cada uno, Señor. Por eso, en esta hermosa tarde, bendecimos tu nombre con todo nuestro corazón, con un corazón agradecido por todo lo que tú has hecho. Y Señor, te pedimos que a través de tu palabra en esta tarde tú hables a nuestro corazón y a nuestra vida. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Bien, amados hermanos, pues vamos a entrar en este tema, en este repaso, el cual, pues bueno, trae, como ya bien lo dijimos, tres temas. El primero de ellos es compartir nuestra experiencia. Segundo tema, la experiencia que viene de Dios. Y tercer tema, miremos a Cristo y tendremos paz. Y bueno, tomo la lectura, la cual pondremos como base para este repaso. El tema, la lectura, pues bueno, es Hechos capítulo 4, versículo 2, que dice así la palabra de Dios: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y dice allí también, primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1 al versículo 4, dice también la palabra de Dios así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y bueno, nuestro tema, compartir nuestra experiencia. La verdad bíblica nos dice, la palabra de Dios nos enseña la utilidad de la experiencia personal. Y la verdad bíblica aplicada, que se desprende de la verdad bíblica, nos dice la palabra de Dios nos enseña a compartir nuestra experiencia. La introducción que se nos recomienda nos dice: los que iniciamos nuestro camino en la vida espiritual apreciamos las experiencias que nuestros mayores en la fe compartieron con nosotros. Sumados a la palabra, han sido benéficos porque comprobamos en personas de carne y hueso, cercanos a nosotros, la veracidad de la palabra de Dios. Para que nuestras experiencias, amados hermanos, sean hermosas y de grande bendición, al poder nosotros compartirlas, así como nuestros padres en la fe la compartieron sus experiencias con nosotros, de la misma manera, para que nuestras experiencias sean hermosas y de grande bendición, al poder compartirlas, vemos nosotros la gran necesidad y la utilidad de leer libros que nutren, que alimentan nuestra fe, de tal manera
que, pues bueno, nosotros debemos de ser muy cuidadosos y también el poder entender que necesitamos nosotros documentarnos, necesitamos nosotros leer esos libros que aportan mucho a nuestra vida espiritual. Leemos el apóstol Pablo como allí en la segunda carta, en el capítulo 4, en el versículo 13, habla y dice, le dice a Timoteo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos, dice el apóstol Pablo. Encontramos también, mismo el Señor le está diciendo ahí en Josué, capítulo 1, el versículo 8, le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De acuerdo a esto, Josué fue el gran conquistador. Y como gran conquistador, vemos allí la palabra de Dios como el Señor lo exhorta al esfuerzo y a la valentía, pero antes de esto, lo exhorta a la meditación y a la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios era lo que le iba a nutrir y le iba a permitir el conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, y esto lo iba a llevar al triunfo. Vemos de igual manera, allí Esdras y Nehemías, ellos leen la palabra al pueblo, la palabra de Dios, y dice Nehemías 8:3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Está diciendo la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí que es hermoso leer libros, pero la supremacía de la palabra de Dios, es innegable porque ella alimenta el alma, ella nutre nuestra alma. Y por eso ahí está la frase, bienaventurado el que lee y los que oyen. Entonces, se nos resalta mucho aquí la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, que la palabra de Dios esté en nuestras mentes, pero también en nuestro corazón, y la pongamos por obra. Ahí vemos, hermanos, la grande bendición de contar con la palabra, con la Biblia, la cual, si nosotros vemos aquí, nuestra experiencia personal, siempre debemos de ajustar nuestra experiencia personal a la palabra de Dios. Debemos de hacer esto siempre. Para que nosotros, nuestra experiencia sea enriquecida, pues debemos de ir a la Biblia, debemos de ir a la Escritura. Y en la Escritura nosotros vamos a ver cómo hubo hombres que tuvieron experiencias maravillosas, hombres como el apóstol Pablo, hombres como Josué, hombres como el mismo pueblo de Israel, como Esdras y Nehemías, que pudieron tener experiencias maravillosas a través de la palabra de Dios. Pero también aquí se nos habla de experiencias personales como lo podemos ver a través de la Escritura allí, y vemos cómo en esta experiencia personal la misma iglesia, los primeros cristianos pudieron tener estas experiencias personales. Vemos aquí experiencias a través de la palabra de Dios, pero vemos experiencias personales en esa experiencia, fíjese una cosa, personal con base bíblica, porque hay experiencias que hombres nos pueden contar, pero hay experiencias con base bíblica. Y esto lo encontramos allí en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8,
donde el Señor Jesucristo dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta experiencia, hermanos, es una experiencia sin igual, el bautismo con el Espíritu Santo. Es una experiencia maravillosa, es una experiencia gloriosa, de tal manera que el bautismo del Espíritu Santo no es una mera emoción. El bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia bíblica y es más que una emoción, es una experiencia gloriosa, es una experiencia que nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestro ser. Es por eso que esta experiencia, como cristianos, la debemos de buscar. Debemos de buscar esta experiencia. ¿Para qué? Para que también en esas experiencias, porque ahí es cuando nosotros entramos a nuestro segundo tema. Si el primer tema es compartir nuestra experiencia, qué maravilloso es cuando nosotros compartimos la experiencia que tuvimos ese día, cuando vino sobre nuestra vida el Espíritu Santo con poder y nos llenó de poder. Y yo cada vez que tengo la oportunidad de contar esta experiencia, me gozo y vivo esa experiencia bíblica, esta experiencia que viene de Dios. Ahora, ¿cómo deben de ser nuestras experiencias? Claro, desde luego, aquí lo estamos diciendo claramente, son experiencias con base bíblica. Por eso, nuestro segundo tema es la experiencia que viene de Dios. Experiencias que vienen de Dios. Fíjese una cosa, de acuerdo a esto, y se nos dice en la introducción, los que predican o escriben para la iglesia tienen mucho cuidado de hablar de sus experiencias personales o familiares, porque pueden hacer creer a los nuevos creyentes que deben de tener la misma experiencia, la que yo tuve. Y si ustedes tienen la misma experiencia que yo tuve, entonces yo deduzco rápidamente, es que esto sí es de Dios. Si alguien tuvo una experiencia, pero no es como la experiencia que yo tuve, pues esa experiencia yo digo, no viene de Dios. Debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios vemos que estas experiencias, mi experiencia, pues no va a ser la misma que va a tener el hermano, la experiencia que tenga el hermano no va a ser la misma que yo voy a tener. No pretendemos o no pretendamos nosotros tener la misma experiencia que otros también tuvieron. El Señor, de acuerdo a lo que se nos dice en la palabra, el Señor da a cada quien lo que necesita. A cada quien lo que necesita. A cada uno. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Porque en la misión que el Señor nos ha mandado, nosotros somos diferentes. Es por eso que Pedro, cuando vemos aquí nosotros la palabra de Dios, Pedro fue restaurado por el Señor. Fue restaurado por el Señor. Y la palabra de Dios, cuando vemos nosotros, amados hermanos, las escrituras allí en el Evangelio de San Juan, cuando leemos aquí en el capítulo 21, versículo 21 al versículo 22, vemos aquí cómo el Señor le habla. Y le habla a Pedro y dice, cuando Pedro le vio a Juan y dice, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, le dice el Señor. Entonces, vemos aquí, hermanos, la palabra del Señor, cómo Pedro fue restaurado por el Señor. Juan tenía una misión distinta a la de Pedro, pero Pedro quiso participar de la experiencia de Juan, pero el Señor no se la permitió. ¿Por qué? Porque somos diferentes, totalmente diferentes. El Señor nos dará la experiencia que más nos conviene y nos hará más eficientes. Muchas veces nosotros queremos
y luchamos por la experiencia que tuvo el hermano X y allí nos detenemos y muchas veces no damos fruto como el Señor quiere que nosotros demos porque nosotros nos empeñamos en tener las mismas experiencias de los demás, pero no es así. El Señor nos hizo diferentes y nos llama a cada uno de manera personal para que podamos participar en su obra. De acuerdo a esto, las experiencias en común nos ayudan a nosotros a testificar. Fíjese esta porción de la escritura que leíamos al principio, allí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, aquí se nos dice claramente, y dice el apóstol Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Está hablando en plural, no está hablando solamente de él, sino de los demás apóstoles. Y dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y dice el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Está diciendo, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, dice, sea cumplido. Aquí está el apóstol Juan iniciando esta carta, su primera carta, el preámbulo de la primera epístola. Él hace alusión, amados hermanos, a lo que los discípulos vieron con Cristo y en Cristo. Si tenemos experiencias comunes, nosotros participémoslas, dándole siempre la gloria al Señor. No como a hoy, que es muy común el poder nosotros compartir nuestra experiencia, pero buscando un poco de gloria, buscando que se me reconozca, buscando que de alguna manera la gente vea en mí que yo soy el más santo, el que yo tengo más revelaciones, el que yo voy más arriba. No, hermanos. El apóstol Juan nos está diciendo y está hablando en plural, está poniendo a los demás en estas experiencias maravillosas y está diciendo claramente lo que hemos visto y oído, esos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, porque nuestra comunión, dice Juan, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, si tenemos experiencias comunes, nosotros démosle toda la gloria al Señor. Si tenemos experiencias particulares, que nuestra experiencia, el poder platicar, el poder compartir nuestra experiencia, sea para darle la gloria a aquel que es 3 veces santo, que es nuestro Dios. Ahora, nosotros debemos también de ver esto, que los creyentes no dependemos de la emoción, hermanos. Nosotros dependemos de Cristo, dependemos del Señor Jesucristo. Entonces, aquí es donde nosotros vemos claramente, siempre dependamos del Señor, dependemos de Dios. Hay cosas maravillosas, experiencias hermosas que Dios nos permite a nosotros, de las cuales nos permite participar, pero nosotros no dependamos de las emociones, no, dependamos de Cristo Jesús, dependamos de Él cada día. Y cuando el Espíritu Santo, hermanos, cuando el Espíritu Santo llena al creyente, no asombra una manifestación emocional, dice, expresada corporalmente. Lo que asombra es la paz, es la tranquilidad de todos aquellos que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. El gozo que se expresa en la recepción del bautismo con el Espíritu Santo es comprensible, sin excesos, porque se está encontrando la fuente de la vida misma, se nos está diciendo. Entonces, ahí, amados hermanos, vemos claramente la bendición de poder tener experiencias en Dios y de poder compartirlas con los demás. Pero también está este otro tema, este último tema, miremos a Cristo
y tendremos paz. Miremos a Cristo y tendremos paz. De acuerdo a esto, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios, y aquí se nos dice, nuestra mirada debe de estar en el Señor, debe de estar en Cristo Jesús. El ser humano es la creación de Dios. Él nos hizo del polvo de la tierra, pero el soplo divino nos dotó de una parte inmaterial. Y esa parte inmaterial le llamamos espíritu o también alma. En él hay toda una gama de sentimientos y de emociones que manifiestan nuestra personalidad. Y sin embargo, se nos dice, hay personas que no experimentan sentimientos ni emoción alguna. ¿Qué es lo que se nos recomienda? ¿Qué es lo que el Señor nos recomienda? Bueno, el apóstol Pablo nos recomienda esto y nos dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros debemos de mirar a donde debemos de mirar. Nuestra vista debe de estar en Cristo, amados hermanos. Siempre debe de estar en el Señor Jesucristo y en nadie más. Nuestra mirada debe de estar, por eso dice, puestos los ojos en Jesús. Y si nosotros añadimos o ponemos allí lo que nos dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1, que nos dice buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, entonces ahí encontramos el sentido de nuestra vida. Y debemos, aquí se nos dice, debemos de mirar adelante. Siempre nuestra mirada debe de estar adelante, nunca atrás, nunca atrás. No debemos de mirar para atrás. El diablo va a querer que nosotros caminemos hacia adelante, pero con nuestra mirada atrás, y eso no puede ser posible. Tenemos el ejemplo de la esposa de Lot. Se le ordenó que no volteara hacia atrás, que mirara hacia adelante, hacia el lugar de salvación y no hacia atrás. Y por desobedecer, esta mujer se volvió estatua de sal. Atrás se nos dice, siempre va a haber frustración. ¿Le ha tocado a usted ver personas que tienen su mirada puesta atrás, tienen sus recuerdos, lo que hablan es de aquello que pasó, es de aquello que les afectó, es de aquello que les truncó la vida y no son felices? Y tampoco es agradable escucharlos y verlos, que pasa un año, pasan 5 años, pasan 10 años y siguen mirando hacia atrás. El pueblo de Israel por eso pereció y no llegó a la tierra prometida, porque el pueblo de Israel caminaba hacia adelante, pero su corazón, su mirada estaba en Egipto. Allá se habían quedado, allá estaban nuevamente. De acuerdo a esto, adelante siempre habrá esperanza, adelante siempre vamos a encontrar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo siempre va a ir delante de nosotros. Por eso estamos nosotros siempre en esa búsqueda constante de la vida victoriosa. Y la vida victoriosa es un regalo de Dios. De Él es la victoria. De Cristo Jesús es la victoria. Por eso, amados hermanos, al poner nuestra mirada en Cristo, nosotros abramos nuestras manos para poder recibir más abundantemente, se nos dice aquí, de lo que pedimos o entendemos. Entonces, insistamos, amados hermanos, en poner nuestra mirada, nuestros ojos en el Señor, aunque no recibamos totalmente lo que pidamos. Lo cierto es que vamos a tener paz y en paz viviremos nosotros triunfantes. Que no seamos de aquellos que dan vuelta atrás porque el Señor no nos contestó X petición. No, hermanos, quiero decirle, o tal vez nada más recordarle, porque usted ya lo sabe, pero la verdadera felicidad no estará nunca
en tener aquello que nosotros anhelamos o que caprichosamente deseamos. No, hermanos, nuestra verdadera felicidad o la verdadera felicidad se encuentra en Cristo, en el Señor Jesucristo. Es poner nuestra mirada en Él. Y se nos dice, mirar a Cristo es creer en Él, es creer en Él, porque físicamente yo no lo puedo ver, no lo puedo ver. Un día, su promesa es que un día le veré cara a cara, un día le contemplaré tal como Él es. Pero aquí, mirar a Cristo, creer en Cristo, es mirarlo a Él. Y por eso el Señor dice allí en San Juan capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Entonces, creer en Cristo, mirar a Cristo, es creer en Él. Las aflicciones son muchas tal vez y todavía faltan. Pero amados hermanos, toda aflicción es mitigada por aquel que es vencedor. En el mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. El Señor ha prometido estar con nosotros. Él está para salvarnos, para cuidarnos, para protegernos. Él está en nuestro hogar, para cuidar nuestro hogar, para bendecir nuestra familia. Él está para cuidarnos en el hogar, en el trabajo, en la escuela y en todo lugar, en las horas más angustiosas, en las horas más difíciles de la existencia. Su presencia siempre va a ser palpable, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados hermanos, nosotros siempre vamos a navegar mientras que estemos aquí en esta tierra, estaremos navegando en el mar de la vida, pero démosle el timón al Señor Jesucristo, que Él lleve, que Él guíe nuestra vida, que Él guíe nuestra familia. Entreguémosle nuestras vidas completamente, confiemos en Él. Confiar en Él incluye eso, involucra darle mi vida, involucra darle mi futuro. Yo no sé lo que venga el día de mañana, pero lo que sí sé es que el día de mañana yo ya se lo he puesto en las manos del Señor. Hermano, es que dicen que va a suceder esto, dicen que las cosas se van a poner más caras, dicen que va a haber una crisis. Hermanos, confiemos en el Señor, démosle el timón de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra barca al Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo va al frente, no hay por qué tener miedo a la vida, jamás. Hermano, es que puede venir la muerte. Gloria al Señor. Estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos, porque para mí, dice el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es por eso que debemos de poner nuestras vidas en las manos del Señor, que nuestra mirada no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, que nuestra mirada esté en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, hermanos, si nuestra mirada está en Él, no tenemos nada de qué temer. Él es el omnipotente, Él es el omnisciente, Él es el omnipresente y por lo tanto, pues Él es el Dios todopoderoso. Por eso, amados hermanos, alimentemos nuestra vida para que nuestras experiencias sean hermosas. Y esas experiencias que son hermosas, que vengan de Dios, que vengan del Señor, para que nuestros hijos con los que compartimos nuestra experiencia, los hermanos con los que tenemos la oportunidad de compartir nuestras experiencias, esas experiencias de Dios, ellos sean edificados y también busquen el tener su propia experiencia en Dios. Y así, de esa misma manera, pues bueno, el Señor nos permita cada día tener puesta nuestra mirada en el Señor Jesucristo y nosotros vamos a poder estar tranquilos, vamos a poder estar confiados,
confiados, porque nuestra mirada está en el Señor. Por eso, hoy en esta hermosa tarde, yo le invito para que oremos al Señor, para que si usted se siente turbado, siente temor del momento, de ahorita, del futuro, yo le invito a que confiemos en el Señor, que sus experiencias sigan siendo experiencias buenas, sigan siendo experiencias en Dios, y su vida sea un instrumento en las manos de Dios para edificación de todos los oyentes. Oremos en este momento. Padre bendito y glorioso, te damos gracias en este momento en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por estas experiencias maravillosas que podemos tener al poder leer tu palabra, al poder gozarnos en tu palabra, al poder meditar en ella, Señor. Experiencias maravillosas que podemos leer en tu palabra, experiencias gloriosas, Señor, que podemos, Señor, no solamente leerlas, sino también experimentarlas. Qué hermoso momento ese día glorioso, cuando se llevó a cabo esa promesa, Señor, que tú diste y profetizaste desde el Antiguo Testamento, ahí en Joel 2:28, Señor, donde prometiste el bautismo con tu Espíritu Santo. Una promesa gloriosa, maravillosa, una experiencia, Señor, que podemos tener todos aquellos que tú, Señor, has llamado para que formemos parte de tu iglesia, que compartamos esa experiencia tuya, esas experiencias que proceden de ti, Señor, pero que también, Señor, esas experiencias nos lleven, Señor, a poner cada día más firme nuestra mirada en ti, Señor Jesucristo, que eres el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú caminas con nosotros cada día, porque tú estás con nosotros, tú estás con nuestra familia. En todo problema, en toda adversidad, lo has prometido, Señor, caminar con nosotros. Tú eres el omnipotente, tú eres el poderoso. Por eso, Señor, ponemos en tus manos nuestra vida, la vida de nuestra familia, la vida de cada uno de los oyentes, de cada uno, Señor, de los televidentes, de cada uno de los que están viendo, Señor, esta programación. Te damos gracias en este momento y te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en la vida de cada uno, Señor, de cada uno, Señor, de los que tú has llamado y sigues llamando, Señora, a este camino de la vida eterna. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Gloria a nuestro Dios. Bien, amados hermanos y amigos, les invito para que leamos la palabra de Dios allí en el Salmo 23 y después del Salmo 23, pues bueno, también despedirnos con la bendición apostólica. Dice así la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Levantemos nuestra mano derecha. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que Dios les bendiga. La paz de Dios,